Programó Morrocotudo, cero pelote. Campanita. ¿Qué tal, teniente Morrocotudo? Amigo Camaño, amigo Oliva, amigo Medina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, lunes morrocotudo, lunes de análisis, en un fin de semana después de la Semana Santa, en un domingo de resurrección y en una semana intensísima, en una semana con, mucho que abordar familiarmente, mucho que abordar también en cuanto al mundo laboral, pero que ya toca la nueva realidad, los últimos 2 meses de competición, y la nueva realidad es que el Betis se complica la vida, ya lo analizamos en el día de ayer, tienen ese vídeo colgado en nuestras plataformas, el análisis del partido del Betis ante el Español con ese empate a 0, y se complica y mucho la vida también el Sevilla, se lo complica muchísimo, zona de descenso, zona complicadísima, a 2 puntos de la posibilidad de entrar en zona de descenso, así que este Sevilla o tiene que darle un giro radical, ha llegado con el debut de Luis García y más de lo mismo, mismas sensaciones, mismo rendimiento y mismos resultados. Así que el Sevilla se planta en una situación en el tramo final de la temporada, con 2 meses por delante, con 8 partidos pues decisivos y con una situación deportiva muy, muy complicada. La social ya lo saben, complicadísima. La institucional, complicadísima. Así que en lo deportivo es donde el Sevilla puede darle un giro y revertir esta situación que se complica con el paso de la jornada. Vamos a analizarlo absolutamente todo, el detalle al mínimo en cuanto a lo que sucedió en el partido ante el Oviedo, que perdió con el colista, con el último clasificado 1-0, jugadas polémicas, alineaciones, cambios, el debut de Luis García, muchos asuntos que quiero comentar con Oliva, con Ismael Medina, que ya están los dos ahí. Espero que Oliva me enseñe su cafelito, síntoma de que empieza el lunes con buenas sensaciones. A ver, Oliva, vale, perfecto. Pasada revista. Medina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo Antonio, bien, Medina? José Manuel, todo perfecto, con muchas ganas de analizar ya, como tú apuntabas, pueden ver el video podcast del análisis del partido del Betis de ayer y hoy centrarnos en la situación delicadísima, límite ahora mismo del Sevilla Fútbol Club a 2 puntos del descenso. Hola, buenos Antonio. Días. Hola, Ismael, ¿qué tal? Muy buenas. Domingo de resurrección de mucha intensidad, deportivamente hablando también. Bueno, lunes ya. Bueno, domingo de resurrección ayer, de mucha intensidad, y lunes a tope ya que vamos a empezar a vivirlo con esa intensidad. Bueno, Oliva. aquí el primer titular es que 0 reacción con el nuevo entrenador de Luis García Plaza. Síntomas absolutamente preocupantes, caras de jugadores asustados ante la situación que le viene al Sevilla. Da la impresión que ayer empezaron los jugadores del Sevilla, posiblemente también sus dirigentes, entiendo, a ver de cerca ya la cara de la segunda división, y fue sin duda un paso atrás. Y como primer titular os lanzaría que yo hacía tiempo que no veía tan poca reacción en un cambio de entrenador. O sea, vi lo mismo que con Almeida, con diferentes formas, pero un equipo absolutamente caído y con señales tremendamente preocupantes. Drama en Oviedo, sin efecto Luis García, Ismael Medina. Esa es nuestra miniatura espectacular, como siempre, de nuestro diseñador, de nuestro Javi, que lo borda, que ha habido también una semana muy, muy semana santera, porque le encanta, lo disfruta una barbaridad, pero aún así ahí está, ¿no? Ahí está esa miniatura que lo define perfectamente todo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a analizar 3 puntos para mí claves. 1, el partido horroroso del Sevilla, con 11 y con 10, ni un solo tiro a puerta en un choque decisivo. No hay efecto Luis García en el primer partido, ni en el 11 inicial, ni en la forma de afrontar el partido, ni en los cambios. Y esos dos por delante, con Nianzú como imagen principal del desastre del Sevilla, y también, lógicamente, abordaremos para mí el arbitraje del colegiado Hernández con Del Cerro Grande, pero que nadie los anule, vamos a hablar, nadie los una, vamos a hablar de todo, porque para mí fue un arbitraje civilino
pero el gran culpable de la derrota es el horroroso partido del Sevilla. No se puede obviar un mal arbitraje a un rendimiento nefasto del Sevilla en el partido de ayer ante el Oviedo, con esa derrota 1-0 como recoge nuestra miniatura. Así que aprovecho este instante para darle la bienvenida a todos los que están con nosotros en el chat en directo y todos los que están también sumándose poquito a poco, casi 300 ya, tempranito, nada más comenzar. José Franco nos saluda, nos dice Signa, a ver cuándo se abre el melón de que los internacionales van a darle más importancia a llegar sanos al Mundial que a meter la pierna con el club en descomposición. Muchos más. Buenos días, Morrocotuder desde Mallorca. Nos saluda José Manuel Vilches. Ya lo dije cuando ficharon a García Plaza. Este entrenador está más pendiente de los árbitros que de su equipo y seguro que tendrá bastante problema como lo tuvo Almeida. Antonio Gutiérrez desde Gerena también. Vaya Semana Santa para los equipos sevillanos. Falta de club transmitida al campo. Buenos días, Morrocotuder, con la mente en Braga ya, dice José 1717. Ojo también, hablando del Braga, el especial que esta tarde vamos a ver la hora, Oliva, que colgamos del informe Oliva que ha hecho sobre el rival del Betis este próximo partido. Y Oliva, ahí está, no lo ven, empezamos un minuto antes, Oliva está aquí. Buenos días, el Betis está ganando a pulso no ir a la Champions. Vaya cómo están los equipos sevillanos y ahora viniendo a la feria, ojú. Dice que rica Berza. A los buenos días, Morrocotuder. El Sevilla se ha metido en un lío con el calendario que le queda. Dice Cazaarcos. Ahora vamos a estar con el calendario también. Ahora vamos a estar con esa situación clasificatoria y de calendario, pero hay mucho que analizar, Ismael Medina. Para empezar, y ahora voy a poner también imágenes muy llamativas Oliva, te pregunto, las imágenes muy llamativas de la llegada del Sevilla en el día de ayer. Son de Isaac Escalera ayer, de los compañeros de la COPE. Sí, del partidazo anoche, de la cadena COPE. En directo coincidió el tramo final del partidazo con la llegada de la expedición del Sevilla. Se ha convertido en algo que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones esta temporada. Ayer incluso, aproximadamente explicaba e informaba Isaac Escalera en el partidazo que aproximadamente una decena de aficionados en la llegada a la terminal privada del aeropuerto de Sevilla y luego también, posteriormente, en la ciudad deportiva también había un grupo aproximadamente de unos 20, 30 aficionados, informaba Escalera, y sí, se vivieron los momentos de tensión, de desahogo de muchos aficionados que entienden que la situación ya está tan al límite que algunos lo expresaron de esa manera, con insultos y tal, a los dirigentes y a los jugadores del Sevilla a la llegada ayer al aeropuerto, ¿no? Fue una de las imágenes en la llegada del Sevilla y que muestra el momento de nerviosismo absoluto y de pánico en el que da la impresión que ha entrado todo. El club ya, un club absolutamente en descomposición, y también el aficionado que ve el temor a un descenso a segunda división. Imágenes que las voy a poner, Ismael Medina, son imágenes de los aficionados del Sevilla, ahí están, le voy a dar ya, son imágenes de Isaac Escalera, compañero de la cadena COPE, compañero de Oliva, y esas son las llamativas imágenes de anoche. Con el dinero que nos dejamos, solvente el club. ¡Fuera! ¡Dice! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡Verme la cara, que yo pago todos los años! ¡Hijo de puta! ¡Que no me tengo que tapar! ¡Verme la cara, que yo pago todos los años! ¡Mírame la cara, hijo de puta! ¡Mírame! ¡Familia paga! ¡Mírame la cara, hijo de puta! ¡Vergüenza te tengo que dar! ¡Que tienes que estar muerto, perro! ¡Que el club es solvente! ¡Mira la cara! No, ¡que el club es solvente! ¡Mira la cara! ¡Jovencito, me cago en tal! ¡Cabrón! ¡Solvente es el club! ¡La cara, cabrón! ¡La cara, hijo de puta! ¡Solvente es el club, cabrón! ¡Junior muérete! ¡Fuera! ¡Junior muérete! ¡Junior muérete! ¡Junior muérete! ¡Hijo de puta! Ahí se marcha ya el autobús, pero son imágenes durísimas, Oliva, Medina, que manifiestan el descontento y el enfado brutal y morrocotudo que tiene el aficionado del Sevilla con sus dirigentes. Así está la situación, Medina. Muy complicada para afrontar el tramo final, ¿no? Es la realidad, es verdad que dicen que hay insultos, que sucedió anoche, ¿no? Sí, la realidad no es sorprendente, digo, porque la situación es límite, ¿no? Fueron un grupo de aficionados, pero es lo que se vive en cada partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
La situación es cómo arreglar esto, ver cómo puede arreglarse esto, porque el Sevilla está a 8 partidos de algo que todo el mundo ve muy complicado, que es la permanencia en Primera División. La fractura que hay con la gente por parte de los que manda ya lleva tiempo y se ha unido que el equipo no está vivo, que se ha cambiado de entrenador, que ayer no reaccionó. Entonces ahora la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo puede sacar el Sevilla la salvación? ¿Cómo puede conseguir la salvación? Para mí es la gran pregunta, porque al equipo se le ve pocas condiciones futbolísticas, se le ve con poca calidad, se le ve muy bloqueado, se le ve en un momento bastante delicado. Lo de ayer fue la frustración de la gente, el enfado normal de los que ayer fueron, pero el miedo lo tiene el sevillista metido en el cuerpo, porque mira a la cara claramente otra temporada más al descenso. Es el miedo, y la pregunta es ¿qué puede hacer el equipo? ¿Qué puede hacer Luis García? ¿Cómo se puede salvar el Sevilla después de la imagen que se vio ayer en Oviedo? ¿Cómo puede conseguir 9 puntos si la salvación está en 40? ¿Qué puede mejorar el equipo después de lo visto ayer en Oviedo? La gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo puede ganar el Sevilla 3 partidos? No ganar 9 puntos. Es que lo deportivo va unido a lo institucional, Oliva, y sí, es verdad que ahora mismo lo institucional no tiene solución. No, claro, por eso lo decía yo en la portada. Hombre, ¿no? La institucional es horrible, pero está ahí. Lo social está ahí también. Podría tener una. Sí. Que del Nido Carrasco ¿no? anunciara su marcha. Sí. Podría ser una solución. Sí. A ver, que amortiguase un poquito el clima de tensión que hay, ¿no? Que no lo va a hacer, no tiene pinta. Lo escuchamos hace 6 días en las puertas de la parroquia de San Benito decir que si no compra en el club, él tiene pensado seguir. ¿Hasta qué punto está dispuesto a seguir y apurar su cargo al frente del Sevilla? Pues tiene toda la pinta que hasta donde pueda. O sea, porque creo que ha llegado al convencimiento que él no es el responsable de casi nada. O si es responsable tanto como los directores deportivos, como él dijo en su día, donde incluso llegó a incluir a Monchi, o sea, una cosa surrealista, o los entrenadores que han pasado, los directores deportivos que le han acompañado, ¿no? Es que vive absolutamente ajeno en una realidad paralela a la realidad del Sevilla, y ni siquiera creo que tiene ya la sensibilidad para entender que la situación lo que apremia es que el presidente del Sevilla como mínimo diga, señores, lo dejo a final de temporada. ¿Por qué? Oye, porque lo he intentado 1, 2, 3, 4 años y cada año es un año peor. Y bueno, vamos a ver cómo acaba porque el descenso es una realidad, pero habría una posible solución. ¿Que no se va a dar? Pues no lo parece. Pero sí, la gente lo que está pidiendo... ¿Es imposible, Oliva? ¿Es imposible, Medina? Ahora, yo no sé si en un momento dado va a decir, oye, me marcho, los accionistas le van a impulsar a eso, pero creo que hay tantos intereses económicos en ese pacto firmado que nadie quiere dejar el sitio al final. Al final se trata de un pacto por la pasta, y ahora mismo los que están ganando los sueldos son los que están dentro. Medina, que entonces solo es pasta, no hay ese corazón sevillista. Yo no seré yo el que ponga en duda que el sevillismo del Nido Carrasco, pero vamos. Es el mismo análisis que hace un año cuando terminó la temporada con la salvación de un punto del Sevilla. Esta situación creo que es incluso peor que la anterior, ¿eh? Sí. No, déjame que te explique, no es la misma. En el mismo debate que tuvimos. Si mira los programas que ahí están guardados, hablamos de lo mismo. ¿Esto se puede cambiar con una marcha del presidente, un cambio en el Sevilla? No, porque no se ha visto. Puede suceder, es una opción. Pero lo único que ahora mismo puede cambiar es el tema deportivo. Lo otro, estar en la cabeza del Nido Carrasco es imposible. De los principales accionistas es imposible. Claro, entonces eso es meterte dentro de la cabeza, que cuando ha hablado el presidente, él tiene su realidad y es la que vende de los accionistas que siguen apostando. Entonces, la única realidad es que quedan 8 partidos y el Sevilla tiene que conseguir 9 puntos. Mañana va a dar una rueda de prensa para dimitir y para decir que lo deja del Nido Carrasco los principales accionistas buscar una solución. No lo sé, no lo han hecho hasta ahora. Pero lo único que sí sé es que el Sevilla juega el sábado a las 9 de la noche y que está en un momento delicadísimo y que futbolísticamente el equipo estuvo ayer muy mal, tremendamente mal. Entonces yo creo que ¿qué puede tocar García Plaza y los jugadores? Esa es mi duda ahora. Lo otro puede suceder. Hasta ahora no ha sucedido. Puede cambiar. Veremos, lo mismo están reunidos ahora y toma a la 1 de la tarde nos citan para una rueda de prensa, pero es que el Sevilla lleva 2 años y medio, 3 años de esta forma, y no ha habido ni un cambio.
Yo no sé si son 2 años y medio o 3 de esta forma, pero esta es la más crítica de ese tiempo en el que tú analizas, Ismael Medina, ¿eh? A 2 del descenso. Es verdad que la temporada pasada estuvo a un gol de marcharse a segunda división, pero queda mucho tiempo por delante y el equipo no tiene reacción, sino todo lo contrario, parece a peor. El equipo de Almeida se cayó, Almeida lo cambia. Es como dice Oliva, si no hay reacción en el terreno de juego, no sé si puede haber reacción en el palco, que yo no sé, que son cosas independientes, que a lo mejor sale del Nido Carrasco y el equipo sigue siendo jugando igual de mal y ganando tan poco como gana, pero no sé, por tocar algo, ¿no? Por mover algo. Pero Antonio, que este club dirigido por del Nido Carrasco, con Pepe Castro como vicepresidente, con los principales accionistas que son los que ponen al presidente, llevan 3 años que todo es una huida hacia adelante. No hay liderazgo, no hay una cabeza visible que lleve el barco de forma clara. Entonces, es que va a golpes de impulso de fichar a un director deportivo 3 años, golpes de impulso de ir echando de renovar a Pimienta en un vestuario, entonces, claro, como va a golpes de impulso, la gran duda que tiene todo el mundo ahora mismo es ¿cómo se puede salvar el Sevilla de la salvación? No ha habido reacción en el primer partido de Luis García. No la ha habido. Decía Oliva, ¿puede hacer algo del Nido Carrasco y marcharse? Claro que existe esa posibilidad. Hasta ahora no lo ha hecho, ¿eh? Hasta ahora no lo ha hecho ni él ni los accionistas. Entonces es el miedo. No, y si lo va a hacer no lo sabe nadie, Medina. Y pero si lo va a un hacer, sentido no de la sabe. responsabilidad, ¿no? Yo creo que esto es un sentido de la responsabilidad propia y de los que le rodean, ¿no? De los que le apoyan, ¿no? Que son tan culpables como él, ¿no? Yo siempre he dicho que me parecen 2 etapas presidenciales muy diferentes, la del Nido Carrasco y la de Pepe Castro. La de Pepe Castro, por muchos peros que haya muchos que le quieran poner, fue exitosa, porque supo apoyarse en gente que le dio la posibilidad de seguir engrandeciendo la historia del Sevilla con títulos, ¿no? Sí, pero ahora también es connivente, ¿eh? Al estar justo al lado de José María del Nido Carrasco, al igual que el resto de familias que lo apoyan accionarialmente, ¿no? Al final todos andan, o todos te dicen, no, es que estamos al final atrapados en un pacto. Bueno, pues igual que están atrapados en un pacto, habrá que llegar o tendrán que llegar en algún momento a decir, señores, esto ha llegado ya muy lejos y esto ya es una situación que no tiene más salida que la marcha del actual presidente. Si es que creo que es imposible una gestión tan errática y con tantos errores permanentes y comprar tantas papeletas para que el Sevilla se pueda ir a segunda división. Porque ahora mismo, después del partido de ayer, la gente está pensando, ¿y este equipo dónde gana los 7, 8, 9 puntos que necesita para salvarse? Después de haber visto ayer la nula reacción con el cambio también de entrenador y la falta absoluta de club, ¿no? La falta absoluta de club, ¿no? Hemos visto esa imagen, más allá de los insultos, que nunca está de más decirlo y siempre lo solemos decir, ¿no? A mí me parece siempre muy feo insultar a la gente. Entiendo el enfado, ¿eh? No, o sea, no te no es lleva que a no ningún lo entienda. lado, ¿eh? Lo entiendo y muchísimo. Entiendo el enfado del aficionado al fútbol cuando las cosas no van bien. Me parece que es absolutamente lícito el enfado morrocotudo que puedan tener. De ahí a los insultos, a algunos improperios incluso más graves, me parece que están de más. Pero sí creo que los dirigentes también tienen que, saber en algún momento que tienen que dar un paso a un lado. Sí. Sí, pero es que sobre todo lo que se demuestra en los que siguen Informe Morrocotudo, cuando empezó la temporada, aquí lo dijimos y más de uno se molestó, hasta dentro del Sevilla, que esta plantilla era para pelear por el descenso. Y se ha demostrado. Ha podido tener algún momento de un resultado importante como el día del Barcelona, pero es que el Sevilla lleva haciendo las cosas rematadamente mal, porque los dirigentes están ya en la historia negativa del club. Estos dirigentes con este presidente es que están haciendo las cosas muy mal. Es que ha llegado a este momento porque se paga cuando se hacen las cosas rematadamente mal, sin criterio, sin un improvisación plan claro, constante, huida hacia adelante, fichando mal. Es que, claro, es que Cordón lo está haciendo horrible. Es que Cordón, desde aquella famosa rueda de prensa, en aquella noche que se cierra el mercado en verano... La felicidad, ¿no? Claro, es que el presidente va cambiando de entrenadores como el que cambia de muñeco. La gran pregunta ahora, después de ver el partido de ayer, es ¿qué puede hacer Luis García, que es el que está ahora mismo? ¿Y qué pueden hacer estos jugadores para llegar a conseguir 9 puntos? Porque el Sevilla se está jugando la permanencia en primera división. Ojo. Y el futuro del club, El futuro del club. Sí. La segunda división es una ruina. Yo no hablo de desaparición, yo no hablo de eso, pero sí hablo que es el momento más delicado de los últimos 30 años de la entidad.
30 años desde que ascendió de segunda división con otro fútbol, con Sí. el dinero de las televisiones y de la realidad de un club que hace 3-4 temporadas estaba levantando un título europeo, que había escrito la página más gloriosa del fútbol europeo, siendo el que más gana Europa League, ahora a la lucha y al miedo al descenso. Porque igual que el Sevilla se estudiaba y se sentían orgullosos de que el modelo del Sevilla lo había llevado a los éxitos, ahora este modelo está llevando a la ruina económica y a la ruina deportiva. Pero mi pregunta es la que se hace mucha gente. Después de ver lo de ayer, ¿cómo puede ganar este equipo 3 partidos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer de cara al partido ante el Atlético de Madrid? Porque todo el mundo mira el calendario. Pero mi pregunta es, miro al equipo. Después de ver ayer al equipo y el nerviosismo y la falta de calidad que transmitió, ¿qué pueden hacer para ganar partidos? Ahora vamos a centrarnos en lo deportivo porque tiene mucho que analizar, sobre todo después de ver el debut de Luis García Plaza. Pero, Oliva, Medina, quiero plantear y poner encima de la mesa este aspecto peligrosísimo en el apartado social institucional, la influencia que puede tener un descenso en la compra del club. Ismael Medina, ¿cómo están ahora, Oliva, la situación de los, bueno, más que de los ofertantes o de los interesados en comprar el Sevilla? ¿Están paralizados? ¿Están a la espera o sigue adelante la venta del club? El asunto y el proceso sigue, ¿no? Y está en esa prórroga, ¿no?, que dijimos en su día, ¿no?, de ir revisando últimos documentos y hacer la última gran sentada para discutir los números de la operación. Está en ese punto. Ahora bien, ¿vale lo mismo el Sevilla en primera que en segunda? No. O sea, es que estamos añadiéndole ahora un elemento que puede marcar una negociación final. Ahora, este elemento... ¿Pero es el momento para negociar, Oliva? No, bueno, es el momento para negociar. negociar. Si la due diligence está y es el momento que tienes, claro, para poder valor... comprar o no. Si, otra cosa es que el que vaya a comprar diga, oye, mire usted, yo voy a comprar algo que no sé qué va a pasar dentro de 4 semanas, ¿no?, con el futuro del club, ¿no? Y los números seguramente se podrán discutir. ¿Va a hacer cambiar la perspectiva de los que están dentro, la situación ya asfixiante y el pánico a irse a segunda división, a decir, venga, vamos ya a terminar con esto y vamos a vender el club? Pues no lo sé, porque los que están dentro y los accionistas lo que quieren son sus 3.000 euros por acción y de ahí no se mueven. Es así. Esa es la realidad. El negocio. Lógicamente, el dinero. Primero hay que ver si hay una cláusula con un posible descenso. Sí. ¿Cuánto todo costaría? Eso está incluido, claro. Ahora, la cuestión ahora, se han sentado las dos partes, está ya el dinero, está el acuerdo, tienen la deuda clara, se pueden sentar mañana, está la economía, cómo viene Martín con Sergio Ramos, la otra parte cómo quiere, y tú puedes cerrar un principio de acuerdo con todo firmado, y si hay un descenso, ¿cuánto rebaja, cuesta? Claro. No es esa cantidad, la rebaja, cómo se haría. Pero el tema es que se vean las partes, si está ya el dinero, si están todos los acuerdos, pero se va por un camino diferente. Yo sí creo que ya ha pasado la Semana Santa, es ver qué piensa la parte de Martín y Sergio Ramos con el dinero, del dinero, qué piensan los accionistas que han hablado, qué hay de todo, que hablen las partes, que digan la realidad a día de hoy de todo, y después, lógicamente, las cláusulas que pueden haber. Pero es que, yo repito, 9 de la noche, Atlético de Madrid, y la gente... Se vio ayer en esta imagen de aficionado muy enfadado. Después de la imagen de ayer del equipo, el sevillismo tiene un miedo tremendo, un miedo claro a la segunda Es que este división. contexto, si el Sevilla llegaba en estas circunstancias clasificatorias, ya veníamos avanzando que se iba a dar perfectamente. Es decir, o el Sevilla llegaba a este tramo final de temporada con los deberes más o menos hechos y con una calma relativa en torno al club, o meterse en una pelea por el descenso en este contexto que rodea actualmente al club, le sitúa como uno de los claros y firmes candidatos al descenso a segunda división. Sí. Es la realidad. Y este es el ambiente que le va a acompañar a partir de ahora. Ante el Atlético de Madrid, ¿habrá apoyo de la gente a su equipo? Indudablemente. ¿Se tuerce el partido? Pues seguramente volverá a haber un ambiente tenso, como puede ocurrir de aquí hasta final de temporada, ¿no? Y esta es la realidad del Sevilla. Yo tengo mucho interés por ver realmente cómo respira el presidente del Sevilla y cómo respiran los accionistas viendo esta situación. O sea, da la impresión que la huida hacia adelante va a continuar, porque tenemos muy reciente la última comparecencia de prensa.
Pero cada vez que se juega un partido de fútbol, cada vez que hay un partido de fútbol en el Sevilla, empeora la situación del Sevilla. Empeora. Bueno, porque empeora incluso con cambios de entrenador. Porque lo mínimo, lo que se demuestra, Ismael, Oliva, que no tenían es que no tenían claro hacia dónde iba el club. Es que tú decías, ¿qué piensan ahora? Esta era una posibilidad, pero como era una posibilidad, el mercado invernal que no se movieron. Lo que pasa es que viven en un submundo que pensaban que todo podía ir a mejor. Ellos creían que con el cambio de entrenador, con el cambio de director deportivo, que venden a Badé y a Luque Bacchio, pero con lo que traen a cero pelotes, como alguien diría, iban a rendir y le dan 3 años al entrenador, 3 años al director deportivo. Ismael, gestionan sin responsabilidad. Claro. Porque cuando tú llevas en los últimos 3-4 años 9 finiquitos de entrenadores, 3 de directores deportivos, infinidad de jugadores, una deuda engordándose, para mí eso es gestionar sin el sentido de la responsabilidad. Es como decir, bueno, pues, ¿qué hay hoy en la caja? Menos 200, pues ponle menos 201. Ya lo arreglará alguien, ya vendrá alguien, nos comprará el club y se hará cargo de la deuda. Para mí es una falta de responsabilidad por parte de los dirigentes, de los que no dudo de su sevillismo, de su pasión por el club durante años, durante los años que han estado al frente del club, pero todo se agota. Su sevillismo, y ahora Oliva, te tiene que llevar a tomar decisiones. Y ahora están demostrando que el apego es mucho más a que el pacto no se rompa, que los sueldos no se rompa, a lo económico y a sacar una buena tajada en la venta. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, y una realidad que la gestión ha sido absolutamente nefasta. No, si es un disparate, Ismael, es un disparate. No, es que por eso te digo que no es cuestión solo... Nefasta no, ya va más allá, Ismael Medina. Sí, es que están en la historia negra. Ahora mismo pasarán a la historia negra. Sí. Ahora mismo ya están. Pueden pasar mucho más, pero ahora mismo están porque la gestión de 3 años es absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Ahora, dando un paso más, la imagen de ayer del Sevilla es mucho más preocupante que pueda ser el equipo... Sí. Para intentar mejorar. La única solución pasa por el césped, que dirías tú, Ismael Medina, está claro, porque en los despachos parece que no va a haber mucho movimiento. La inmovilidad, ¿no? de los despachos, lógicamente tiene repercusión en estas imágenes que acabamos de ver, en cómo está el equipo, en cómo ha ido evolucionando a peor en los últimos 3 años, pero el análisis profundo también se lo tiene que llevar lo deportivo. Y a eso vamos a ir ahora. Déjame leer muchos mensajes y darle las gracias a los de 600 usuarios que están con nosotros ahora en directo en este momento. Dice Manuel Serrano Hidalgo que es muy difícil que saque puntos el Sevilla, la puntilla puede ser el día del Levante, si les gana es segundazo seguro, la única opción del Sevilla de salvarse es que el Elche no se recupere, dice Jesús y Victoria. Nos saluda nuestro vigilante de las barbas favorito, dice mal fin de, y el problema no es solo que el Sevilla no gane, es que le están dando oxígeno al resto de sus competidores, dice Manuel Artesero, que es nuestro vigilante de Informe Morrocotudo. Lo curioso es que el Betis puede ayudar al Sevilla ganando a Elche y Levante, y el Sevilla puede ayudar al Betis ganando a Real y Celta, dice Sergio Alba. Buenos días desde la orilla del Guadalquivir, mal fin de para los morrocotuders, dice Manu Pérez. Buenos días desde la cuna del fútbol español, tranquilo, el Sevilla no baja, los 3 de abajo son peores, dice M. Rodríguez. Pues saludo a Huelva siempre. Hombre, a Monchi cómo no le va a meter en el saco, si les dejó una herencia terrible, dice José Antonio Martín. Eso es todo dinero, tanto de presidente como de accionista, solo piensan en vender por algo que no tiene compra y cada vez vale menos, dice Pepillo Heredia. Ojalá nos dejemos de guerra y hagamos como hacen los equipos vascos y nos ayudemos y uno se salve y el otro entre en Champions. Sergio Alba. Quiero saber vuestra opinión personal. ¿Creéis que baja el Sevilla? Nos pregunta a Alexandrillo. Difícil de saber. Lo vamos a analizar ahora lo deportivo. Eso es una opción cada vez más real porque está a 2 puntos, pero el futuro no, de momento no lo controlamos. Más que le hicieron al Betis en Cornellá, los árbitros son muy malos. El Betis ganó la Copa con el mismo árbitro. Penalti a Fekir que no pita, expulsión perdonada. El equipo es muy malo, pero los agentes externos no ayudan, dice Javier 26662. La mayor mentira de Junior y que nadie le ha recriminado nunca es que siempre dice que esta situación la ha heredado y que no tiene culpa de nada. Eso dice Álvaro Espinosa. Bueno, yo creo que ha analizado en esta primera casi media hora de análisis institucional y social, hay que centrarse en lo deportivo, porque también es muy importante, Medina. Yo sé que el verde va a mandar, ¿no? Lo más importante. El verde va a mandar. Bueno, a mí me pareció un Sevilla muy flojo. Ninguna mano de entrenador, ningún carácter del equipo para rebelarse contra las circunstancias, ni con 11 ni con 10. La verdad es que el Sevilla, el fútbol a veces las palabras son muy fáciles de utilizar. Quiso cambiar totalmente, quiso poner a un equipo más sólido y el partido no pasaba nada, era un partido muy malo, horrible. ¿Qué pasó? Lo habitual en el Sevilla,
comete una desaplicación, Nianzú se duerme, le gana Viñas 1-0 y a partir de ahí el Sevilla pasa el partido sin tirar a puerta, ¿eh? No tiró a puerta en 90 Eso es muy llamativo. Ese casi dato es 90 brutal. y tantos minutos. No tira a puerta contra el Oviedo. Los cambios, se notaba que Luis García iba conociendo a la plantilla a lo largo de los cambios. Bueno, la imagen fue tremendamente preocupante. Sale señalado Nianzú, el equipo juega rematadamente mal. No lo vi competir, algo que utilizaba Luis García en todo el tiempo. Eso en el aspecto futbolístico, el Sevilla pierde porque lo hizo rematadamente mal. Y Nianzú estuvo en las dos jugadas claves. En el gol se duerme y la expulsión está tremendamente torpe. Y después, como segundo aspecto, el colegiado Hernández y del Cerro Grande. Para mí hay dos jugadas que son las dos posibles rojas, tanto a Viñas como a Sibo, que a mí me parece que son jugadas de cartulina roja. Quiero tu análisis deportivo en titulares, Oliva, porque vamos a contarles cositas a los morrocotúderes. Así que dame tu primer análisis del debut de este hombre que estamos viendo en Que imagen. no conocía al Sevilla, nada. Su conocimiento sobre el Sevilla era absolutamente superficial. La alineación lo dice todo. Su manejo del partido también, con cambios tácticos, etcétera, etcétera. Y puede tener un entrenador de fútbol dos conocimientos. Uno es el que tiene a priori desde fuera, y ese es nulo, porque alinear a Nianzú, Carmona, Oso, que es un chaval con más proyección ofensiva que defensiva en una línea de 4 con Quique Salas, y componer el equipo de ayer, creo que habla de un desconocimiento de Luis García sobre su actual plantilla, y que además en las 2 semanas que ha estado aquí trabajando tampoco en los entrenamientos, que nada tiene que ver nunca con la competición. Siempre lo digo, que entrenar es una cosa y competir es otra, y entiendo que después del partido de ayer en Oviedo tendrá que sacar o extraer muchas conclusiones para no volver a errar en los errores, valga la redundancia, que cometió en el día de ayer. Pero como primer titular te dejaría que me ha sorprendido el escaso conocimiento de Luis García de la plantilla del Sevilla, ¿no? Sevilla. De la plantilla. Bueno, porque yo creo que en el fútbol, primero, las 2 semanas él lo explicó en la entrevista previa antes del partido. Aparte de entrenar, también ha recibido mucha información. Y depende de la información que tú recibas. Ese es el error, porque Ismael. al final tú ves la tele, claro, es que la información que tú recibas, y al final es algo, si es que Almeida ha tocado 1000 veces. Nos perdemos que si el sistema, poner... No, es que ha puesto todo, más allá de que te guste o no como entrenador, paso por encima de eso. Yo me refiero que ayer se demostró con el 11 inicial, con Gudel de pivote, cuando Gudel, cuando ha rendido, ha sido de central, más aseado, que Nianzú suele cometer errores y después intentar llegar, porque la teoría es, intento cimentar un equipo defensivo, si el Sevilla no lo tiene. Si es que queremos encajar menos goles, ha encajado ya 50. Es que una cosa es lo que tú quieres y otra lo que tenga. Y se demostró ayer que los cambios de sistema, Sí. que estaba conociendo la plantilla en un momento delicadísimo. Ha tenido 2 semanas, Medina. Ha tenido Sí, 2 pero semanas. es que el Pero fútbol es más difícil de lo que nos te pregunto, creemos. Ismael, ¿le ha visto algún partido bueno a Nianzú antes de venir? Bueno, pero te pueden decir, pero no es cuestión, pero te pueden decir, oye, Nianzú, el juego pero aéreo. ¿eso quién se lo puede el decir? fútbol, Los que están en el club, que tienen que defender su la gente de trabajo. dentro, ¿no? Claro, O sea, claro. Porque yo tengo mi teoría, Oliva. Cómo la capacidad que tienen los que están dentro para aducir a los que llegan, ¿no? Claro. Que es decirles, Bueno, la y plantilla que hay es muy buena, ¿eh? Lo que pasa que este entrenador andaba últimamente que no daba una. Cierto, no daba una el entrenador, y el entrenador había comprado todas las papeletas para ser destituido. Eso es indiscutible y para mí no tiene debate la destitución de Almeida. Pero el problema es que el que llega tiene un conocimiento superficial desde fuera, y los que están dentro, lejos de ayudarle realmente, lo vuelven a confundir, porque le dicen, Nianzú estaba en el Bayern de Múnich, lo firmamos por 20 millones, chaval no tiene suerte, pero fíjate, físico que tiene, el juego aéreo, tal, cómo saca la pelota jugada, lo pone. Roja. 1 menos. A Nianzú, ¿cuántos partidos le hemos visto, Antonio Ismael, Morrocotúder ya en el Sevilla? ¿Quién duda ya de que este jugador no tiene nivel para jugar en el Sevilla? A lo mejor hay alguien que me dice, Bueno, pues yo sigo esperando a Nianzú. Oye, muy respetable. Colocar a Nianzú, el nivel Cuando que no tiene son actualmente. lesiones, son errores Carmona, brutales. que no está bien, Pero- lateral derecho, esa responsabilidad ayer. Oso, que no es un chaval lateral izquierdo y que tiene más vocación ofensiva y que es el único que tiene un poco de centro, lo alejas del área y lo pones en una línea de 4. A Gudel lo vuelves a incorporar al centro del campo cuando Gudel en el centro del campo está demostrado que no puede jugar. Gudel es un central de un 4,5, un 5, pero como central, pero medio centro otra vez.
para mí, insisto en eso que comentaba, para mí habla de un desconocimiento muy, muy flojito de Luis García de la plantilla del Sevilla. Y porque entrenar es muy difícil. Es que ser entrenador es difícil. Yo creo que muchas veces nosotros Y aquí dejarse nuestra tarea es muy fácil. es Y decir, opinar. sí, que Nianzú es Claro, muy bueno, lo voy a poner. Pero en un partido un entrenador no puede hacer nada, es intentar Sí puede hacer cosas, cosas. Yo pero hacía es que en el tiempo que no club, veía espera, tan poco Ismael de un puede hacer entrenador cosas, en un partido. puede hacer, agitar, déjame Ismael, que te- agitar. Darle sí, una agitar. transfusión de Para mí energía lo más al preocupante, equipo, ¿no? eso es lo Claro. más preocupante, más que, aparte de la alineación, es que yo vi al equipo que se cayó, que no se rebeló. De otros partidos en la época Almeida, yo comentaba que por destacar cosas el equipo se rebelaba. Dentro de la locura se rebelaba. Ayer en la segunda parte, con 10, no se rebeló. No se rebeló, era un equipo bloqueado, no buscó soluciones, las que buscó no le salía. Fue un equipo que ya tiene el miedo metido en el cuerpo. Tiene el miedo en el cuerpo y para mí lo más preocupante, más que el 11 inicial, que en 2 semanas no pueda hacer grandes milagros, es que el equipo no se rebeló. Que no transmitió esa energía de, oye, vamos a intentar una locura. No. Pasó de puntillas por el partido y Pero perdió 1-0, cosas, pero es que no se tiró a pueden puerta. hacer cosas. O sea, Sí, tú llegas claro, con 2 semanas de un pero que parón, no es un tan entrenador, y como mínimo, la clásica, Ismael Antonio, Ebullición. transfusión de energía. O sea, Claro. un cambio de entrenador es simplemente, oye, vamos a transfundir al enfermo. Vamos a conseguir transfundir, 3 vamos a puntos. remontar un poco y a veces los enfermos se vuelven a caer. Pero Claro. a veces se caen o a veces se mantienen, ¿no? Pero además, Pero Oliva, ni se daban las siquiera eso, circunstancias ni siquiera perfectas eso. para la llegada de Sí, Luis García. 2 semanas de trabajo, unas vacaciones, Bueno, te enfrentas al eso es. colista, vas a Oviedo. Bueno, Claro, además, si es que se daban las elígete- circunstancias perfectas elígete para el un rival, cambio. Otra cosa es elígete que lo un rival hace. de los 19 que te acompañan en Primera Claro, División. para El Oviedo. enfrentarte. Vimos el nivel del Oviedo ayer, que con 1-0 y 60 minutos con uno más, estaba encogidito, esperando allí Claro. a ver qué pasaba con Es el el partido. nivel del colista, y claro. no fue capaz ni tan siquiera de rebelarse, de ser un equipo que por lo menos estuviera agitado en el campo con energía, con capacidad para decir, oye, vamos allí, vamos a tener alma. No, yo tengo la impresión ayer que vi por primera vez ya a los jugadores del Sevilla, a muchos de ellos, asustados con el descenso y superados con la situación. Es que después también hay una cosa muy clara que ya se vivió el año pasado con Caparrós, más allá de que claro que el entrenador puede hacer algo, eso es obvio. Se le pide que haga algo que no hizo Luis García, que después va con la calidad futbolística de la plantilla. Cuando hablo yo de calidad futbolística, hablo de carácter, de genio, de tirar hacia arriba, de un jugador que se fabrique algo. No lo hizo, Sevilla no tiró a puerta. Por eso es lo preocupante de la gente. El miedo de la gente es que pasó por Oviedo ayer, más allá que ahora iremos con las jugadas conflictivas, en el aspecto futbolístico no tiró a puerta. Ninguno de los jugadores que salió del banquillo hizo algo en el partido, quitando la última carrera de Yuque, que también está lento en los cambios. Luis García, es que al final la imagen es preocupante, que no solo era un cambio de entrenador por cambiar, que siempre lo he defendido aquí en los últimos años, que no es por defender al que salía, que lo hacía mal. Me pasó con Pimienta, con Almeida, es que el nivel de plantilla también ha bajado. ¿Que hay que mirar al entrenador nuevo? Claro, y ahora tendrá que buscar soluciones. Pero ayer se demostró que salieron los jugadores como el día del Valencia, el Sevilla pasa de puntillas por los partidos. Pero yo me quedo con lo que ha dicho Oliva. A mí me demostró el partido de ayer el desconocimiento de Luis García en 2 semanas y en una trayectoria deportiva de la plantilla del Sevilla, de la realidad del Sevilla en cuanto a los jugadores que planta sobre el terreno de juego y sobre todo también, que ahora vamos a analizar, nombres propios, cambios, movimientos sobre el partido, porque es que la reacción es nula. El detalle lo decías tú, Ismael Medina. ¿Cuántos tiros a puerta? Ninguno. No, ninguno, pero sí hizo muchos cambios. Sí, muchos cambios, muchísimos cambios, pero ¿aportaron algo los cambios, los movimientos? No, nada, claro. cero. Pero sí los hizo, otra cosa es que no le hilar salió. una idea que ha comentado y que has puesto Ismael y que tú también subrayabas, Antonio, el asunto de la falta de calidad, ¿no? Es un problema de una caída absoluta de comprar malos jugadores, vender lo poco bueno que iba quedando, lo último fue Luque Bacchio Badé, y seguir comprando malos jugadores. El último ejemplo es que el fichaje del mercado invernal, todos los equipos aprovecha la ventana de invierno para meter un par de elementos que eleven el nivel. Claro. El Sevilla tiene por ejemplo, el Getafe, el Valencia incluso, pese a que perdió en el día de ayer. Sin embargo, tiene una extraña virtud el Sevilla en los últimos años. Cada ventana la aprovecha para bajar el nivel. O sea, es alucinante. Mopé ayer no estaba ni tan siquiera en la convocatoria, que las convocatorias de hoy día no son como cuando nosotros éramos pequeñitos, que eran de 16.
No, las convocatorias ahora son de 23. 1.300 jugadores. Se suele quedar fuera el 1.301. Bueno, pues Mopé se quedó fuera. Pero más allá de la falta de calidad, que os compro ese argumento, para mí el Sevilla tiene sobre todo una carencia que es el peor síntoma que puede tener un club de fútbol. Falta de liderazgo, de referentes. Arriba, en la dirigencia, no hay liderazgo. La dirección deportiva es un hombre ausente, Antonio Cordón. El entrenador acaba de llegar y ayer diría, madre mía, el quilombo que tengo aquí, y el primer día voy al campo del colista y pierdo y me quedan 8 partidos para ganar 3. Pero no lo sabía, Oliva, no lo sabía. No, hasta que no llegan, y eso no lo ha demostrado la experiencia, no se dan cuenta del contexto. Cuando vienen a firmar por el Sevilla dicen, voy al campeón de Europa de 7, 8 títulos y tal, voy al Sevilla, oportunidad única. No, cuando llegan aquí se enteran de la realidad. Uf. Y esa falta de liderazgo, sobre todo, voy al meollo de la cuestión, está en el campo. ¿Qué jugador hay en el campo? En el banquillo tampoco lo hay. Luis García es un recién llegado. En la dirección ¿Qué deportiva jugador hay con un brazalete de capitán o qué jugador hay con carácter en el campo o con liderazgo para que los que están alrededor digan, con ese voy hacia adelante? Con ese voy hacia adelante. Desde la salida de Navas en diciembre de 2024 se fue el último líder de este Sevilla. Hace poco Ramos volvió a hablar del Nido Junior, dijo a los compañeros de Canal Sur, hablé con Ramos de la posibilidad de que viniera tal, pero no lo vi conveniente porque estaba en un proceso de compra. Mira, ayer pensaba viendo el partido del Sevilla en Oviedo, digo, Ramos, entrenando una vez a la semana o 2, sin hacer fútbol en meses, se pone el brazalete capitán, se pone en el centro del campo del Sevilla o allí en el eje central de defensa y se ponen alrededor del 10 jugadores y como mínimo el Sevilla tendría como mínimo un referente en el campo para decir, detrás de este totalmente. Vamos. No existe alma. Se acabó el liderazgo en el Sevilla. Y esa es la caída. Bueno, es que el liderazgo pero es que el liderazgo va dentro de la calidad futbolística. Hay 2 tipos de liderazgo. El del campo, que era Navas, con rendimiento. Otro, el de la autoridad, alguien que habla mucho más. O en el banquillo, ¿no? O un líder en el banquillo, un Bordalás, bueno, un en el Mendilibar, ¿no? Pero es que mezclar el liderazgo con la capacidad. Liderazgo tenía Almeida hablando, pero después el equipo iba cayéndose, porque al final todo es mucho más complejo. Son palabras. El liderazgo te lo da el rendimiento en el campo, en la hierba, o tu personalidad. El Sevilla en los dos ha ido cayendo en todo. Hay referentes, es un club que se ha caído. Pero bueno, claro, los pilares los ha ido derribando del Nido Carrasco uno tras otro. Claro, y los salvavidas que le han ido lanzando, tan mal, ha dicho, no, si el barco no se hunde, si esto lo sostengo yo. Porque le han lanzado varios salvavidas en estos 3 o 4 años, ¿eh? Si queréis os hago la relación que habitualmente ya la hemos hecho. O sea, Monchi, Mendilibar, Quique Sánchez Flores, Bordalás, Ramos, salvavidas. Y sin embargo ha dicho, no, que yo esto lo salvo solo. No, y además se van a gloria muchas veces de ello. No, Sergio Ramos, no nos hace falta. Quique no puede venir si está. Mendilibar, es que, claro, está molesta. Anticuado. Bordalás, nos va a dar mucho ruido. Quique Sánchez Flores pide muchas cosas, muy exigente, claro. Así que además todos los argumentos que apoyan sus decisiones son peores que las decisiones. Todos. Las explicaciones son peores que las decisiones que toma. Porque, como decías tú, Sergio Ramos, ¿puede aportar? Pues no sabemos si con Sergio Ramos estaría el equipo mejor o peor. Eso es imposible de saber. Pero por lo menos hay un tío que, bueno, va a ser el tópico, ¿no? Que mete 4 chillidos y reacciona a la gente. Vale en un equipo así, ¿no? O sea, alguien que mire y diga, bueno, ahí está Ramos, ¿no? Estará mejor, peor. Pongo el ejemplo de Ramos porque es lo más tangible que ha habido últimamente que pudiera estar, ¿no? No, el último nombre, ¿no? Un poco eso, ¿no? Que a lo mejor con 4 chillidos no te salva. Seguro que no te salva. Pero bueno, pero algo aporta diferente a lo que tiene este equipo, ¿no? Mira, Hernández, ya que habéis hablado antes del arbitraje, que por no reiterarme, porque estoy de acuerdo con el análisis inicial que hizo Ismael, fue lamentable. Es decir, el análisis del partido de ayer tiene 2 análisis, el futbolístico, que no hay por dónde cogerlo, y un arbitraje lamentable, porque hay 2 rojas claras que no muestra el árbitro. No explica lo futbolístico, lo arbitral, ¿eh? Son 2 caminos diferentes. Pero oye, si tienes gente ahí que los árbitros miran y dicen, bueno, ahí está Ramos protestándome la roja. Pues no es igual que un equipo en el que le meten 2 planchas a Sou y se acerca un jugador o 2, si acaso. Bueno, tuvo que llamar Luis García. La jodimos para que se acercaran. ¿Tú crees que eso en el Getafe? Ese detalle es buenísimo, ¿verdad? ¿Tú crees, Antonio Ismael, que en el Getafe no se acercan 10 a reclamar la roja? ¿Cómo? Lógico. ¿O el Cholo, el Cholo no van 10 a reclamar la roja? Sí. Eso también es fútbol, que son 2 jugadas, por eso. Y aparte de ser fútbol. A mí este nuevo fútbol, que ayer participé en varios debates,
este fútbol del VAR con los árbitros españoles tiene un problema muy grave que no lo quieren mirar. Porque los árbitros viven también, como hemos hablado del Nilo Carrasco, en su burbuja. Creen que no, es que el hinchismo, el forofismo, no. Ayer el arbitraje, el Sevilla pierde y está a 2 puntos del descenso porque lo está haciendo muy mal. El arbitraje fue un mal arbitraje. Para mí, dos cartulinas que son posibles rojas, para mí eran rojas, de Viñas y de Sibo, que ni el de abajo ni el de arriba del Cerro Grande es ya. peor lo del Cerro. 4 jugadas conflictivas. Que no lo vea el árbitro para mí puede son dar las su dos. disculpa. La primera Yo un poco creo más. que son jugadores también sí, de pero campo. la primera de Viñas está más justa y es verdad que hay un pisotón y esa a lo mejor la puede apreciar más o menos. Pero es que la de Sibo deja el balón aquí detrás y va a la plancha. O sea, es una jugada para que el árbitro la vea perfectamente. Y si no del Cerro Grande, vamos. Clarísimo. Claro, lo que pasa que hay un problema en el fútbol español de los dos árbitros que pitan, el de abajo y el de arriba, pero es que le pasó al Sevilla, que para mí fue un arbitraje en el que le perjudicó en el partido de ayer, pero es que le pasó el penalti que le pitan a Osasuna. O la antes eran las manos, ¿os acordáis, Antonio y Marc, que antes eran los debates sobre las manos? Nos tenían locos con las manos, ahora son con los pisotones. Y después es que se demostró ayer... Se demostró que al Sevilla no es un club que ahora mismo tenga fuerza. Le respetan tenga fuerza, no por protestar. Sí, lógicamente es que se nota, demostró. Y eso se nota en el tratamiento arbitral, claro que sí. Eso se nota. Vamos a nombre, pero déjame leer el mensaje. Dice José Antonio Martín que el presidente dijo la verdad. La herencia de Monchi ha provocado la ruina actual. Otra cosa es que no tengáis valor para reconocerlo. Nosotros no tenemos que ni reconocer ni no reconocer. Por su opinión, muy respetable, por supuesto. Si piensa que Monchi ha llevado a la ruina con su fichaje, pues es su opinión y es muy respetable. Sí. Desde luego la mía no. En la foto de esta caída no está Monchi, ¿no? No coincide. Que ha tenido malos fichajes, pero como todos los directores deportivos. En la foto de los 8 títulos europeos, es así. Porque ha estado en todos, ¿no? No, y que tuvo malos fichajes en el último año, sí. Mala. Cierto. Sí. Malos fichajes. Y que ha dejado fichas muy altas con rendimiento bajo también. Pero meterlo en la foto como un actor principal de esta caída, no. Sobre todo porque ninguno de los que se han quedado, una cosa es una caída y otra cosa es socavón que han creado. Es que son cosas distintas. Claro, y además, no ahora, cuando Monchi estaba en su momento prime, cuando había que criticarlo, ahí se criticó. Nosotros lo criticábamos, por ejemplo, en el pelotazo, que el fichaje de Januzaj fue malo, claro. Bastante malo, de Nianzú. También. Ampliarle el contrato a Jordán, claro. Y ahí, y que lo hizo mal en su última etapa, perfecto, pero su trayectoria ha sido muy sobresaliente, la mejor de la historia del Sevilla. Y después se puede mejorar eso y no que la caída sea tremenda con los actuales, ¿no? ¿Cómo que Monchi no es responsable? Dice Mario López. ¿Quién cambió a Diego Carlos y Koundé por Nianzú y marcado con sueldo Champions? No tengan miedo y señalen. Yo miedo no tengo. Monchi es sagrado, no tienen valor para señalar al culpable de la ruina, dice José Antonio Martín, que sigue con su argumento sobre Monchi. Es respetable, su opinión. Y el señor Cordón diciendo que la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador que parecía un funeral. Qué poca vergüenza, dice David Rodríguez. Buenos días, aunque descendamos a segunda, espero que el año que viene también se siga la actualidad del Sevilla contra la cultura y contra el Cádiz y el nuevo estadio del Sevilla que como diría Caparrós, plantillón. Yo pensaba que el Sevilla no bajaba a segunda, pero viendo lo de ayer tiene todas las papeletas, dice Johnny Josti, que estoy hasta triste, que hoy tenemos muy mala cara, dice. Es la cara que tenemos todos los lunes. Sí, al final que el aficionado puede pensar lo que quiera. Aquí estamos para analizar la actualidad de los dos y somos periodistas para ello. ¿No? A mí mala cara cuando tengo un problema personal o familiar. Totalmente. De salud. El resto, el fútbol es si fútbol. Me ven serio, es que yo creo que no he sonreído en mi vida. Pero bueno, sí, con nosotros de vez en cuando. En tono irónico lo digo y que cada uno piense lógicamente lo que quiera. Bueno, Oliva, vamos a poner la formación por primera vez en el programa de hoy. Pero te tengo que contar una cosa, hay que debatir más cositas. Me tienes que contar cosas. Te tengo que contar una cosa. Venga. Y una cosa cámaras que de está Champions. absolutamente de moda, como esta formación Champions que anuncia. La he probado, la he probado. Que anuncia la llegada de un nuevo producto que está causando fervor entre los deportistas. Hoy os quiero presentar a Tart Cherry, que es uno de los productos estrella de Scientific Nutrition. ¿Por qué le hemos llamado así? ¿Por qué le hemos llamado Tart Cherry? Porque Tart Cherry es un shot de concentrado de cereza ácida con un alto contenido de antioxidantes, una concentración única en el mercado. Tart Cherry favorece la recuperación efectiva después del esfuerzo físico, reduce la inflamación muscular
Y cuando terminas el deporte, te tomas una dosis de Tart Cherry y estás como nuevo para volver a entrenar. Tart Cherry de Scientific Nutrition, líder en la nutrición deportiva de muchos equipos de primera y segunda división del fútbol español. Y, sin duda, tu empresa en la que te puedes nutrir para el mejor rendimiento deportivo. Además, estos tarritos son muy cómodos, porque son así pequeñitos, a que sí, Oliva, lo llevas en cualquier sitio, te lo llevas y nada más terminar, si estirando, pues te lo tomas y mira, punto. Mira, lo mezclas con voy a agua. Poner cómo es el formato. Claro, ya está. Voy a poner cómo es el formato. Mira, ahí está, Tart Cherry. Mira, si es el formato, mira qué cómodo, Oliva. Sí. Mira qué pequeñito, mira. Oliva. Tart Cherry, 60 milímetros para llevarlo a cualquier lado. Lo voy a mezclar. Lo mezclas con agua. Cómpralo, Medina. Lo mezclas con agua, Tart Cherry y magnífico. ¿Sí? Lo tomas y mira. Como nuevo con Scientific Nutrition. Nuevo, para seguir haciendo lo que quieras, como por ejemplo tocar la campanita o salir a correr de nuevo, a ver si, Olía, para lo que uno quiera, para lo que uno quiera. Y Medina, ya que estamos con los números 1, que solo son los que se anuncian en este pedazo de Informe Morrocotudo, si pongo otra vez la formación, ¿tú me cuentas algo, Ismael Medina? Si tú me cuentas algo, ¿dónde hay que sacarse la leña aquí? La leña para llegar a los sitios rápidos, ¿dónde nosotros estamos rodeados de números 1. Gracias a nuestros anunciantes. Y kilómetro 1 es el número 1 de aprobados en España para sacarte el carnet de conducir y el carnet de moto. Seguridad garantizada. Ole. Las mejores clases, los mejores profesores. Repito, número 1 de aprobados en España para tener tu carnet de coche y tu carnet de moto. Hasta yo, que soy el más torpe de Europa, de Júpiter y de Marte, gracias a kilómetro 1, tengo mi carnet de conducir. Y ahora voy por el de moto, kilómetro 1. Kilómetro 1, no lo olviden nunca. Cuando quieran buscar, el niño se tiene que sacar el carnet, pongo en internet kilómetro 1. Y si no, pues nos llaman a nosotros y se lo facilitamos. Porque Ismael Medina tiene además buena relación con nuestro jefe de kilómetro 1. Tramo final, Ismael Medina, Oliva, nombres propios encima de la mesa. Si yo te pregunto, ¿a quién pondrías? Bueno, yo cambiar, a Luis García Plaza. Cambiar, agitar. Tema de jugadores, del aspecto motivacional. Le quedan 9 partidos desde el día del Atlético de Madrid. Viéndolo de ayer y esta semana, tiene que empezar a agitar, a buscar jugadores. Su tarea difícil es, pero es que yo nombre propio es, de ayer no se puede salvar a nadie del Sevilla, que tiene que cambiar. Tiene que cambiar jugadores. No, si no te pregunto para salvar, te pregunto que de lo que te llamó la atención, tanto negativo como positivo. Es que todo fue negativo, vámonos en esa tendencia. Y Luis García Plaza, pues yo creo que es el nombre propio, ¿no, Oliva? Lo poco que le sacó el rendimiento a una plantilla muy limitada, pero que sabía dónde venía y sobre todo ha tenido por delante 2 semanitas para hacer algo, para tocar algo. No se notó nada diferente. No, yo no noté nada diferente. La duda es si lo de ayer le va a servir como cursillo acelerado para no volver a caer en algunos errores. Por ejemplo, el uno no va a caer seguro el sábado. Anianzú ya no lo puede alinear, porque fue expulsado y, por tanto, no lo puede alinear. Posiblemente esto provoque que, entiendo, salvo que vea en Google una especie de Pirlo, ¿no? Ahora, y vea en Google el jugador que puede manejar el Sevilla en el centro del campo, algo que no ha ocurrido nunca y desde hace... Pues diría que 5 o 6 años, cuando ya se ha hablado incluso de la posible salida de Gudel en 2020, ya los entrenadores que le han ido sacando algo de rendimiento lo han colocado todos como central. Pues lo mismo, empieza a ver que tiene que jugar como central, que tiene que hacer algo en el lateral derecho, que Oso no es un lateral izquierdo y a lo mejor el que tiene que jugar ahí es Suazo y Oso por delante. Volver a probar a ver Romero y a Coradas, probar cosas y meterle un poco más de energía al Sevilla. El Sevilla necesita energía, gente que no juegue temerosa en el contexto actual y gente valiente para ganar los 3 partidos que necesita, ¿no? Porque ahora mismo es posible que todo aficionado del Sevilla, viendo esta clasificación, esté pensando y mirando el calendario dónde gana el Sevilla los 7, 8, 9 puntos que harán falta más o menos para llegar a... ¿Dio números Pedrito Martín 40. Ayer de la salvación? Sí, él habla que se va a ir cerca de 40, pero a ver qué suman Elche y Levante, ¿no? El Elche tiene... Yo cada vez que con los resultados lo estoy dudando, los 40 ya. El Elche tiene muy mala pinta. El Levante para llegar a 40 se tiene que hacer 14 puntos, 14 puntos de 24. Oye, los puede hacer. Yo lo veo difícil, pero lo puede hacer, ¿no? 14 puntos de 24, ¿no? Es hacer algo más de la mitad. El Elche tendría que hacer prácticamente la mitad. En fin, que tienen que sumar. Yo creo que ahora mismo los principales aliados del Sevilla para no descender es que Elche y Levante ganen muy poco y el Sevilla... consigue ganar esos 3 partidos, no sé si algo más,
que necesita. Pero tiene 8 por delante y tiene que buscar gente, Luis García, que intente competir sin pensar más allá de ganar un partido de fútbol. Limpiar un poco la mente y a ver si encuentra en la plantilla 11 jugadores preparados para esta batalla. El fútbol es muy caprichoso. Hablar de números, ¿quién pensaba que el Mallorca le iba a ganar al Real Madrid jugándose la Liga? Bueno, es fútbol. La pinta, el Sevilla tiene que mirar al Sevilla. Intentar conseguir algo, puntos como sea. Y ante cualquier rival, ¿eh? El tema es decir a la gente, Atlético Madrid. Si claro, es que no puede elegir cualquier ya rival. Si es que el Sevilla no está para elegir y está muy mal. Esto es como el enfermo. El Sevilla como enfermo futbolístico está con el oxígeno y se está muriendo. ¿Qué tiene que hacer? Lo que sea. Yo creo que al final las palabras que te dice, decía Luis García, no encajar goles, si lo encaja, es ganar partidos. Y él está aquí como entrenador para buscar soluciones tácticos, mentales, físicos, no tengo ni idea, porque ni soy entrenador ni quiero serlo en mi vida, soy comunicador, periodista, pero la pinta está mal. Y tiene que centrarse en el Sevilla Atlético de Madrid, ni que el Atlético de Madrid va a tener las Champions, después las Champions, da igual, es cómo hace un equipo competitivo en un partido que sí es, cada partido ya para el Sevilla es a vida o muerte futbolística. A vida o muerte futbolística. El calendario no es agradable, pero es que no es agradable para ninguno. A mí esto de los calendarios, de verdad, pues como tú decías, Ismael Medina, ¿quién iba a pensar que el Mallorca iba a sumar 3 puntos ante el Real Madrid? ¿No? Uno analizaba el partido del Mallorca y decía, ahí no suma. Pues coge y suman los 3, no solo uno, sino los 3 puntos. Es verdad que Atlético de Madrid, la salida a Levante, yo creo que esa es una nueva final. Finalísima. La salida a Pamplona, otra finalísima, porque tienes ahí rivales directos que suman o no suman, aunque Osasuna ya no es rival directo, pero el Levante sí, y después tiene equipos complicados. Tiene el Real Madrid, tiene el Atlético, tiene el Celta, tiene el Villarreal. De los partidos que queda, que son 8, tiene 4 muy complicados. Pero no creo que estén ahí el foco, Oliva, sino el foco tiene que estar en Levante, Pamplona y sumar una victoria los calendarios, además, en el final de temporada son difíciles de analizar, porque hay equipos a lo mejor que no se van a jugar nada, otros casi en chanclas, tal. Ya veremos, ¿no?, cómo se va enfrentando a cada rival. Pero el Sevilla es que no se puede parar ni a mirar ese calendario. Lo único que tiene que pensar es dónde saco o dónde puedo conseguir los 3 triunfos, más o menos, que le pueden hacer falta. Sí es verdad que desde el punto de vista del efecto Luis García necesita agarrar pronto una victoria. Si no es este sábado ante el Atlético de Madrid, el siguiente partido ante el Levante se convierte en una final para el Sevilla y para Luis García. Romper dinámica. Hay alguno que me decía ayer, a ver si no acaba la temporada en 3 entrenadores. Digo, bueno, no sé, nada es descartable en este Sevilla actual. Pero es evidente que Luis García tendrá que agarrar pronto, en el corto plazo, estamos hablando de los próximos 2 partidos, algún triunfo, ¿no? Porque si no, se va a meter en descenso. Es que el gran enemigo del Sevilla es el propio Sevilla. Si el problema es que viene de 2 imágenes, la última de Almeida, la primera de Luis García, de un equipo ahora mismo muerto. Ahora mismo. Con formas diferentes, pero muertos. Caprichoso, pero formas muerto. diferentes, pero muerto. Entonces, claro, es que los 2 últimos partidos de un equipo muerto. Entonces, la circunstancia es intentarle darle vida a al equipo. Si es que cuando se habla de los empates son malos. Bueno, es que si el Sevilla hubiera empatado con el Valencia o con el Levante, con el Oviedo, tendría 2 puntos más. Es que ya no sabe ni empatar. Ya no sabe ni empatar ante 2 rivales directos. Ese es el problema. Imagínate ganar, es que ya no sabe empatar. Oliva, me decías, hay que poner este extracto de la rueda de prensa. Sí, por escuchar también un poco la impresión del entrenador del Sevilla, ¿no? Porque le preguntaban por la polémica, por las jugadas arbitrales y tal, y también hacía hincapié un poco en la jugada que para él determina el partido, que es incluso más allá que la roja, que creo que la roja es una roja Nianzú, que pierde, se descoordina y le pega una patada a Viñas cuando se va hacia la portería. Habla de la falta de atención, en la foto está Nianzú, en el gol que encaja el Sevilla. Polémica y el gol de Nianzú. Pues está, palabras de los decretados por el colegiado. No, hemos comentado varias cosas, además en un tono muy tranquilo y hablando. Yo le decía que a lo mejor el delantero se iba para allá y él me decía que ya podía ser una cosa manifiesta de dolor. Bueno, no, en eso más que eso he comentado sobre todo, para mí hay el Show tiene el tobillo así, o sea, creo que hay una expulsión. No sé ni qué jugadores del Oviedo, pero lo he tenido que cambiar porque le ha pegado un pisotón
total de roja y lo he tenido que cambiar con un tobillo así. O sea, esa es la jugada que creo que no es de él, que es del VAR y tiene que decirle que no sé qué jugador es del Oviedo, no me acuerdo. Después creo que hay un posible penalti en Nemanja también, la primera parte por un agarrón, y sí, pero vamos, hablando como cualquier jugada, ¿vale? Creo que hasta el primer gol estamos bien, en el sentido de ellos no nos llegan, nos han tirado dos córner, uno que encima se lo hemos dado con los 8 segundos de Odi y poco más, pero hemos cometido un error muy grosero en el córner. En eso sí que estoy enfadado. Esa era un poco Es una jugada. la explicación, Antonio. Enfadado por el gol, es una marca que pierde Nianzú, remata Viñas y gol. Y el resto de la explicación es manual de entrador año 2026. Sibo, él habla de la jugada de Sibo, sí. de Sibo. Para mí es que era la crítica, son 3 jugadas fronterizas. Entonces, en una sí es la roja clara, en las otras 2, que es igual, no es ninguna de las 2. Es por eso del arbitraje y del VAR. Y en el tema del error de Nianzú, las cosas suceden y cuando suceden es que pasa algo. Falta de atención que le enfada a Luis García Plaza. Claro, es que el equipo hace 2 temporadas. Que lleva toda la temporada goles. así, con Almeida también a veces 3 errores. años. Sí. Lleva 3 años encajando una barbaridad de goles. Claro, es que si sucede que existe, digo, me río porque existe ese problema. Una cosa son las palabras, hay que solucionar eso. Claro, pero es que el Sevilla es un equipo que comete errores por los que los jugadores no tienen esa capacidad, no son buenos defensivamente. Claro. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros, han estado con nosotros en directo. Son muchos los mensajes, hemos sobrepasado la barrera de los 700. ¿Habrán desayunado ellos? ¿Ya? No lo sé, por eso te pongo esto, Medina. Así que lo que yo quiero es que Oliva me cuente una cosa. ¿Tú tienes hambre? Yo sí, es que estoy loco porque Oliva me enseñe algo, porque estoy ahora mismo... ¿Estás mallado? Como tú dices. Sí, tengo hambre. Mallado, no he desayunado. ¿Y quieres esto, no? Yo soy muy de esto, ¿no? Oliva. Ole. ¡Qué bueno! Esto es lo que quieres, ¿no, Ismael? Mangiare. Pues tengo una noticia respecto a las aldeanas, que no solo tienen envíos a toda España, el pastel de moda de la pastelería Santo Domingo de Osuna, que pueden pedir sus envíos en esas 2 direcciones, reposteralia.com, hecho en Andalucía.net, de hecho en Andalucía.net, que tanto gusta a Antonio Camaño, y además, si están en Sevilla, si viven en Sevilla, o bien están un día por el centro de la ciudad, ahora en la mítica calle Sagasta, en la quesería que sí, también pueden adquirir, es punto de venta oficial, de las auténticas, originales aldeanas de la pastelería de Santo Domingo. Pues ahí está, tan fácil como eso. Y para despedirnos, Ismael Medina, que se me ha colado, que levante la camarita. Todo esto que hemos analizado, que hemos ahora mismo, hecho, ¿sí? ¿Dónde se puede ver? Bueno, los que quieran unirse a la familia Morroco Tudor, tenemos también los hermanos del Pespunte, que ahí pueden seguir el programa cada día y también los mejores momentos, como los famosos highlights. Las mejores jugadas de Ismael Medina, cuando coge Ismael Medina la pelota y regatea. Claro, es que Oliva es el Lamine Yamal nuestro, entonces en los highlights aparece siempre él del Pespunte, pero yo les recomiendo que se hagan Morroco Tudor, que a 0 pelotes, 0 pelotes. Eso también. Pueden ver ya el video podcast del análisis del Betis. Totalmente. Este video podcast del análisis del Sevilla. Totalmente. Con la campanita. Les avisa de todo. Le avisan, por ejemplo, del programa especial de cómo es el Sporting de Braga. Correcto. De después del recibimiento hostil, de la gente enfadada. Como decía Oliva, si del Nido Carrasco toma alguna decisión campanita y hay alguna noticia, la campanita le dice que Informe Morroco Tudor está preparado para informarle. Y mañana, por ejemplo, la campanita también le avisa para el programa de previa del Sporting de Braga Real Betis Balompié. Para ello, suscríbanse, denle al like, para nosotros muy importante, denle al like, si le gusta o no, las 2 cosas, pero denle al like, crecer la familia Morroco Tudor, lo que le gusta a Camaño, que se lo el jovencito, que le gusta se lo envíen a la gente, hacer ahí, ¿cómo queda eso? Kiko celebramos los goles. Sobre todo, busquen siempre la campanita. La campanita de la felicidad, esa, la de los 13 deditos, le avisa de cualquier programa en directo en Informe Morroco Tudor. Oliva, a ver si algún día abres la aldeana. ¿Sí? ¿La abro? A ver si están sin comer o rellena de papel de aluminio. No. Son las auténticas. Tengo la cajita de la felicidad. No se puede abrir, esa no se abre. Claro. No, Oliva y si la abre, la renovamos. Como no caducan, es tan sana que no caducan. No, es que Oliva tiene esa cara de felicidad. Correcto. Porque hace deporte con los mejores, los números 1, y después por la tarde merienda también, que tiene todo. Sí, tiene la cara que tiene Oliva, que es feliz. También.
Por Solo eso le es el falta un disfrutón. rasuradito Llegará del hasta lunes ya, Oliva. Llegará esta Sí. tarde. Deja nuestro disfrutón. Oye, Es el que una disfrutón cosa del que os grupo. tengo que decir, que todo esto lo decía al principio con los hermanos del Pespunte también, allí toda la Pues lo hemos información y dicho. todas las cosas, ya lo he dicho, Ismael Medina. Pero yo os quiero anunciar, mira, os voy a enseñar una cosita que no para, que es un fenómeno. Mira cómo resume el fin de semana nuestro queridísimo Javi. Tenemos hasta una portada ya de periódico. Chulísima. De periódico. Ay, que le he dado aquí mira, el abismo a 2 pasos, 1-0, declaraciones, aquí está, he tenido que cambiar, tal, se tiro hacia abajo, que es maravillosa, es que se la encuentran en nuestras redes sociales a 2 pasos, aquí están declaraciones de Pellegrini, aquí está la previa ya del miércoles 8 de No, abril. este jueves no, miércoles, hay que cambiar. Miércoles, no, por aquí miércoles 8 de abril, miércoles. pone bien, está bien. No, el Betis arriba buscará miércoles este jueves en Braga. Suele va. pasar a veces las portadas. Claro, A hay veces aquí un las error. portadas suele pasar, pero es como como esta esta la podemos prueba. editar, lo Claro, corregimos. clasificación de la liga, pum. Es preciosa la portada de Informe Morrocotudo que va creciendo, ¿eh? Mira qué cosa más bonita, ¿eh? Está bien el diseño, sí. Está bien el diseño, que sí. Esto está en redes sociales. En nuestras redes sociales tienen toda la información al instante, al minuto, al segundo, diría yo, porque no se lo pierde nada el equipazo de redes sociales que tenemos. Bueno, que ahora sí, señores, que nos vamos. Gracias a todos por estar en directo con nosotros. El vídeo colgado lo ponemos bonito, todas las plataformas, donde quieran, como quieran, cuando quieran, en el oído, en la imagen, corriendo, entrenando, en la cama, en el sofá. Ahí está Informe Morrocotudo. Nos metemos en su casa a todas horas y dando mucho la tabarra. Adiós, Oliva. Adiós, Medina. Que tengáis buen día. Adiós. Adiós, Morrocotuders.